Hola a todos, ¿cómo están? Soy José Luis Baigua, bienvenidos a tu segmento de Aprende Quichua en un minuto. En esta ocasión estaremos aprendiendo a usar correctamente el morfema pi. Vamos a agregar, por lo tanto, aquí, este morfema indica locación, donde se realiza la acción. Simplemente agregamos de la misma forma a los sustantivos para indicar lugar del hecho, sobre todo. Entonces, la traducción de este morfema es en. ¿Sí? Dependiendo de la misma forma del sustantivo, si es masculino o femenino, la traducción viene a ser en la o a su vez en el. Si es plural, en los y en las. Vamos a agregar de la misma forma palabritas. Aquí voy a poner wasi. También voy a poner aquí fakcha, ya les explico qué significa. Y ñan. Aquí voy a agregar este morfema. Simplemente agrego así de sencillo, ¿sí? Ahora, wasi era casa. Wasipi, estoy diciendo